Parece ingenuo, parece inocente, pero es necesario empezar a contestarnos las preguntas más simples, más elementales. ¿Es necesario un censo? Sí. ¿Por qué es necesario un censo? Porque lo que hace es definir exactamente a dónde se encuentra la población desde el punto de vista territorial y en qué condiciones vive. Ese es el dato, esa es la fotografía. Va más allá de lo que yo quiera verme en la fotografía, un poco más gordo, más flaco, más alto. Ese es el dato. ¿Los censos tienen consecuencias? Sí. Fundamentalmente en dos temas que son altísimamente complicados, que son los que están enrareciendo el ambiente respecto a la representación política. Ya hemos visto la torpeza de un gobernador que convoca a la población que vive fuera de otros territorios para que se concentre el día del censo para no perder representación política. Eso es un engaño, porque va unido al segundo dato, que es el de la retribución económica. Hay una asignación en Bolivia producto de la población que se encuentra en el territorio con otras variables de ajuste. Bueno, estos dos elementos que son los que están enrareciendo el problema, el tema político y el tema económico, están dejando de lado el debate de fondo, que es el de las políticas públicas. ¿Para qué yo necesito saber dónde está la gente? Para darle respuesta en la medida de sus necesidades, para acompañar procesos de desarrollo, de economía, de producción en algunos casos, y para establecer los mecanismos que son imprescindibles de restablecimiento de equilibrios. El objeto del censo es el territorio nacional, es el Estado boliviano. Los números que van a salir del censo se suman a los números que están dados dentro del sistema de Naciones Unidas para tener parámetros de análisis estadísticos a niveles globales. Lo que va a corregir en términos de inversión pública tiene que incorporar a los actores privados porque son los dinamizadores de la economía. Cuando se llevó adelante el primer proceso de pacto fiscal en América Latina, en Guatemala, el año 96-97, después de los acuerdos de paz, luego de 40 años de estar en guerra, establecieron un mecanismo de acuerdos públicos, privados y de cooperación internacional, de recursos internacionales. ¿Y por qué privados? Porque es elemental incorporarlo. Porque ¿quiénes son los que pagamos impuestos? ¿Quiénes son los que generan fuentes de trabajo? ¿Quiénes son los que generan excedente desde el punto de vista económico? Son los privados. Y a los privados hay que no solo escucharlos, hay que darle el espacio que corresponde en procesos económicos como los que nosotros estamos viviendo. Dicho esto, ¿hay departamentos que van a perder desde el punto de vista poblacional? Sí. Y esto no debe ser una tragedia. Este es un dato de la realidad. ¿Quiénes pierden en este momento, si uno lo va a poner en términos numéricos? Están perdiendo población Chuquisaca, Oruro y Potosí, fundamentalmente. Pero para que no pierdan en términos absolutos su proceso de desarrollo, esto que estás preguntando, y de dónde van a salir los recursos, para eso funciona el gobierno central con sus mecanismos y con sus instrumentos de restablecimiento de equilibrio. Para eso aparecen fondos, recursos especiales que tienen que ser puestos para que cada cual pueda acceder a ellos de acuerdo a las condiciones establecidas. Yo estoy entrando al análisis del censo sobre la base de dos datos que para mí son en este momento contundentes. Uno, el de la población, porque resulta que el año 1950, el censo de 1950, la población en área rural era el 74%, 26% urbano. En este momento es 75% urbano, 25% rural. Y en 10 años más va a ser 90% urbano y 10% rural. Primer dato. Esto no lo estoy manejando con políticas públicas, esto es parte de una dinámica, esta es la realidad. La gente no se va de un sitio a otro para sufrir, no se va para vivir peor, lo hace por una expectativa. Primer dato. El segundo dato es el de la economía. ¿Dónde hay generación de excedente? Esta es una pregunta elemental que debemos hacernos, no solo los economistas. ¿De qué vivo yo en mi casa? ¿Cuál es la actividad económica que me sostiene el poder comer, el poder educar a mis hijos, el poder tener salud?
es la generación de un trabajo que me produzca excedente, más allá que me gusten o no. Hay áreas territoriales que generan excedente. ¿Por qué? Porque hay dinámicas económicas. Sin duda, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz en su conjunto, la ciudad, el área metropolitana, sin duda el Alto. El Alto tiene una dinámica que me está tocando empezar a investigar un poquito más, hurgando un poquito más profundo, porque no es solo el comercio, como se dice regularmente, de los habitantes del Alto son los fenicios bolivianos, venden y compran todo, en el Alto, en Bolivia y fuera. Resulta que en el Alto se realizan las transacciones de los cooperativistas y de los mineros que producen oro. Está en el Alto, las principales oficinas, las principales sedes, las principales transacciones. Y eso es un monto que está por arriba de 1.500 millones de dólares anualmente. Se está moviendo en el Alto. Entonces, en el Alto hay un excedente, nos guste o no nos guste. Por eso escribía yo el otro día en una columna que este es el momento en el que, más allá de las diferencias ideológicas y las diferencias políticas y las territoriales, es imprescindible que el Alto y Santa Cruz se pongan de acuerdo, porque es donde hay generación de excedente. Pero no solo ello, el Chapare. Y uno va a decir, pero no es ilegal, pero es informal, pero es vinculado al narcotráfico. Sí, pero por eso se va la gente al Chapare, por eso se hacen negocios, por eso van y llevan avionetas y autos y por eso hay tantos asesinatos. No es porque no hay excedente, precisamente es porque hay. Hay excedente en menor proporción en Riberalta, hay excedente en menor proporción en Tarija, en Yacuiba. Esos sitios identificados son los que nos permiten decir por qué se va la gente ahí. Si yo entiendo este proceso que vive Bolivia sobre la base de estas dos variables, ¿a dónde vive la gente? Y eso ya no lo he definido yo, lo ha definido esta secuencia de censo, 92, 2001, 2012, que nos permite hacer proyección. Entonces, si esto es cierto, lo estoy poniendo como línea de base de discusión, y yo interpreto dónde vive la gente y de qué está viviendo, y para eso es el censo, voy a poder aplicar políticas públicas adecuadas. No se hace ningún favor, no nos hacemos ningún favor con suspender el censo. No nos hacemos ningún favor en los departamentos que están perdiendo población en decir que no haya censo. Al contrario, ellos son los más necesitados de que haya censo, porque a partir de ahí va a poder demandarse políticas públicas. Clarísimo, duro el análisis, porque efectivamente te toca aspectos que tienen que ver con el movimiento de la plata, para dónde se va y por qué se va y por qué ocurren las cosas, y uno, claro, te choca, pero ¿sabes qué? Hay un dicho que dice, nunca es dura la verdad lo que no tiene remedio. Y ahí está planteado, no es el único, hay muchos que tienen un montón de opiniones, de análisis, de puntos de vista que tienen que venir a enriquecer esto. Me quedo con, nadie se va de su casa para sufrir. Nadie se va de su casa para sufrir. Todo el mundo busca y espera que su salida de su sitio sea para encontrar mejores posibilidades, porque si no te quedas ahí mismo. Hasta ir a España, que ahorita se ha vuelto complicado porque la inflación en España está haciendo que llegue menos plata aquí. ¿Se fijaron? Ok, sí, pero es que los que viajaron van a tener que apretarse, porque si lo hacen bien, van a intentar volver con algo de dinero. Creo que el análisis de Carlos Hugo es muy importante. Vamos a ver si lo traemos la semana que viene también, porque este es un tema que no podemos callarlo y que no podemos dejar de conversarlo. Tenemos una parte del pacto fiscal que lo vamos a tratar el día lunes, pero mientras tanto vamos con lo que dice Waldo López con la postergación y las regiones que son las más afectadas y todas estas cosas, porque hacen al programa de hoy, que ha sido, desde mi punto de vista,
un muy buen programa. Yo estoy contento de haberlo hecho. Creo que podemos sacar muchas conclusiones, sobre todo ustedes, que finalmente uno hace programas para que la gente saque sus propias conclusiones, forme su propio criterio y pueda o aprovecharlo para su vida privada o aprovecharlo para conversar con gente. Vamos con Waldo, dale. Hay una ley que establece, la firmó don Tuto Quiroga, que establece que los censos debían ser en año cero, es decir, debía ser el 2010, 2020. Ya este gobierno se olvidó de esa ley y llegó a establecer el censo del 2012, también lo atrasó en esa época. Lo malo de esa ley que estableció que sea año cero es de que eliminó lo que había entre censo y censo, una encuesta intercensal, porque 10 años es mucho realmente para llegar a, digamos, a aguantar cómo algunas poblaciones crecen y no pueden dar con sus recursos los servicios necesarios de educación, salud pública, alumbrado eléctrico, pavimento, etcétera, a sus poblaciones. Entonces había una encuesta intercensal, pero don Tuto Quiroga la eliminó. Entonces, esta ley, en mi criterio, está por encima de los decretos. Por lo tanto, aquí debiera existir, digamos, una investigación del por qué no se está cumpliendo con la ley, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, si hay fuerza mayor, evidentemente, debiera investigarse quiénes son los responsables, porque en el sector público las responsabilidades son por negligencia, por omisión también, ¿no es cierto? Entonces, es que en el caso boliviano los gobiernos que están con mayoría parlamentaria prácticamente hacen y deshacen con las leyes, las cambian, no las acatan, etc. En Bolivia es parte de la inseguridad jurídica, lamentablemente en el caso boliviano, ¿no? Pero para mí la ley está vigente y debiera cumplirse. Pero bueno, a estas alturas decir de que se cumpla el año cero sería un absurdo. Pero lo que nos referimos es de que debía cumplirse que ya el censo sea este año. Y si hay imponderables, debiera investigarse. Me parece lo que plantea la universidad es bien correcto. Hay que investigar. Tienen que mostrar cuáles son las razones técnicas de que se postergue el censo. Y seguramente, haciendo un análisis de eso, de esas negligencias, podría haberse postergado hasta mayo del próximo año, pero llevarlo hasta el 2024 es simplemente un capricho político, por intereses políticos, de las cifras repartidoras de escaños y también por cuestiones de atraso en la reasignación de recursos que se puede dar, ¿no? Según mi análisis, la población ha crecido en la ciudad del Alto bastante. En la ciudad de Cochabamba y sus alrededores, Punata, Quillacollo, han crecido bastante, incluso el Chapare. Y obviamente el departamento que más ha crecido es Santa Cruz. Santa Cruz ha aumentado desde el 2012 hasta el 2022 en 765.000 personas y un poquito más. Son datos del INE, los datos del censo y las proyecciones que se hacen en las encuestas, que son serias, pues, mejor dicho, las proyecciones que hacen el INE sobre población. Estas personas en Santa Cruz no son tomadas en cuenta para la asignación de la coparticipación tributaria. Entonces, obviamente que en nuestros barrios, cuando uno va después del sexto anillo, se ve la carencia y la falta de atención de sus servicios básicos. El efecto es muy, muy grave sobre Santa Cruz y yo creo que también sobre la ciudad del Alto. La señora Copa debiera estar pensando que primero está los ciudadanos y luego lo político, ¿no? La redistribución de los recursos de acuerdo a la cantidad poblacional era lo que se esperaba para poder planificar y dar mejores condiciones a los ciudadanos. Pero esto tampoco va a suceder y también se va a retrasar, digamos. Lamentablemente. Mire, Santa Cruz ha venido planteando hace mucho tiempo, por la vía democrática, el diálogo, la discusión, se han hecho estudios, el Comité Cívico ha participado, tengo un amigo, Teófilo Caballero, que ha hecho muy buenos estudios sobre esos aspectos, cumpliendo lo que dice la Ley de Autonomías, que conocida la información del Censo de Población y Vivienda, el Ministerio de Autonomías, que lo hicieron desaparecer, y el Ministerio de Economía debieran presentar una propuesta técnica
a el Consejo Nacional de Autonomías para que estudien el pacto fiscal para hacer una mejor redistribución en base a la equidad, pero también en base a la población. No se cumple el pacto fiscal. Se eliminó la encuesta intercensal que había entre censo y censo. Tiene que haber una salida. Y yo creo que las regiones debieran exigir que haya una compensación. Evidentemente, he escuchado que la Gabriela René Moreno está en esa idea, pero o se hace una encuesta intercensal este año, que es posible hacerla, para que sirva que del próximo año se haga la reasignación económica en base a eso, y se espera el censo con toda la tranquilidad, entre comillas, que le han puesto, o de lo contrario se tiene que hacer una compensación, porque no existe recursos suficientes de muchas alcaldías donde su población ha crecido bastante. Pero eso, ¿de qué depende? Depende de las decisiones políticas, de la voluntad política del presidente, del Ministerio de Economía, y también de la fortaleza y la unidad de las instituciones, porque nada sale simplemente de una mesa de diálogo. Lamentablemente en Bolivia tenemos que hacer presiones para poder hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Este crecimiento que ha tenido Santa Cruz, por ejemplo, en la cuestión de habitantes, más por migración también, ¿cuánto económicamente hemos dejado de percibir y cómo nos proyectamos sin estos recursos para más adelante? Bueno, conforme la población crece, lo que dejamos de recibir va también aumentando. En mis cálculos que he hecho para este año, Santa Cruz pierde entre 300 y 350 millones de bolivianos al año. Y como no va a haber nada retroactivo, porque si lo hiciéramos retroactivo la pérdida sería realmente grandiosa, pero por lo menos evitemos que la pérdida sea a futuro. Es decir, que no haya pues el 2022, 23 hasta el 2024 y cuando analicen los datos sea el 2025 y lo pongan recién en vigencia el 2026, porque así va la cosa, lamentablemente por la experiencia del anterior censo. Entonces, se tiene que llegar a hacer esa compensación. Si nosotros lo llevamos eso por los años, vamos a perder más de 1.200 o 1.400 millones de bolivianos en lo venidero hasta que se realice el censo. Es una cantidad bastante grande para una población que requiere recursos, y en el caso de Santa Cruz y en el caso de la universidad, porque la universidad podría recibir más alumnos, pero no tiene plata para aumentar su carga horaria porque está prácticamente congelado la carga horaria hace mucho tiempo en la Gabriela René Moreno. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.